Hola, Dani. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Siempre es importante e interesante poder hablar de los consumos. Sí, y que se pueda ampliar y que la gente pueda conocer los tipos, porque hay un montón y solamente conocemos 3, que es las drogas, el alcohol o los juegos, ¿no? Sí. Es importante en esto que ustedes estaban trayendo, que ustedes hayan hecho la diferencia en la comida y traerlo desde ahí. Lo importante es poder reconocer o identificar qué relación tenemos nosotros con los objetos. Ahí es donde lo vamos a detectar si es problemático o no. Desde ahí se parte un poco. Es importante estas características que ustedes decían con el consumo extendido en el tiempo y qué factores puede traer, pero también no todo consumo es problemático y no todo consumo problemático es adicción. Por ejemplo, dentro del consumo nosotros hablamos del uso, abuso y adicción. El abuso puede ser, yo tomo una copa de vino todos los días y sería uso. Si yo no tomo alcohol, por ejemplo, en este caso, y cuando salgo el fin de semana tomo en demasía y mezclando y cosas, bebidas que yo no estoy acostumbrada, eso es un consumo problemático. Esa noche para mí o ese día, ese consumo va a ser problemático porque tiene relación a mi relación con el consumo. Y después está lo que es adicción, que tiene que ver con no puedo vivir sin ese consumo. Entonces es importantísimo tener en cuenta esto a la hora de poder hablar de consumo. Entonces, no, hablando sobre las drogas legales o ilegales, ¿no? ¿Qué pastillas recomendadas por el doctor se puede llegar a derivar como un consumo? Depende de mi relación con la sustancia. Por ejemplo, el médico te recomienda que si tenés fiebre tomes ibuprofeno. Si yo todos los días estoy tomando ibuprofeno, si pasa cualquier cosa y tomo ibuprofeno, yo tengo cierta dependencia con esa sustancia. No quiere decir que sea una adicción todavía, pero sí esa dependencia. O por ejemplo yo digo, me voy a tomar 3 o 4. Ahí estoy teniendo un consumo problemático porque no va a ser lo mismo que lo que recomiendan los médicos. Ibuprofeno es una pastilla que es sumamente libre de venta, que la puede comprar cualquiera, pero depende mi relación con esa pastilla o cuándo la uso o con qué objetivo la uso. Por ejemplo, me voy a dormir y la voy a tomar. No tengo ningún síntoma, no tengo nada, pero siempre la voy a tomar, entonces ella está teniendo un consumo problemático. No cumple la función para la que está hecha, sino que tiene que ver con cómo la utilizo yo. Dani, yo quiero ir a un tema más actual, que es con el tema de los niños. En el tiempo de pandemia, ¿qué pasó? Al no ir a clases, se les dio mayor importancia a darles un teléfono, a comprarles una tablet, como para que ellos se mantengan. Más que nada hablamos de este caso de los chicos de ciudad. Allá yo vivo en Uspallata y fue muy diferente pasar la pandemia allá. Pero dependiendo de las horas que usen el celular, ¿se puede llegar a considerar un consumo problemático o una adicción? ¿Cómo sería la diferencia entre esto? Mira, el sistema nervioso central en nosotros se termina de formar cuando tenemos 2 años de vida. Entonces, cualquier cosa que vos hagas dentro de esos 2 años ya afecta un montón cómo se va a resolver. El niño, a través de los celulares, aprenden que si bien ahora viste que todo el mundo dice, uy, sí, ya lo vienen y lo conocen más que yo, que soy grande, qué sé yo. Sí. Que somos nacidos digitalmente. Claro. Pero tiene que ver en el desarrollo de formar personalidades y características propias. Por ejemplo, en un celular vos tenés todo ya. En cambio, si no es con un celular, yo tengo que crear el deseo, el interés, yo tengo que saber resolver por dónde ir a buscarlo y no tengo todo ya listo y todo ya. Ese todo ya hace que yo tenga como menos tolerancia a la frustración. Entonces, cuando tengo que esperar algo, no voy a saber cómo resolverlo y tiene que ver con cómo resolver los conflictos. Y también tiene que ver en cómo afecta a nuestros vínculos. Muchas veces se le da ese celular para que no moleste. Claro, sí. Y para que yo no tenga que estar hablando, para que yo no lo tenga que estar escuchando, para que yo pueda seguir haciendo mis cosas. ¿Está mal? No, no está mal. Lo que tiene que ver es el tiempo, tiene que ver... con regularlo.
Claro, regular cuánto tiempo puedo yo tenerlo con esa con ese instrumento, y también que él pueda entender que hay otras maneras, que hay otras. Si yo, por ejemplo, también alterno con un libro, con un cuento, con otras cosas, le voy haciendo descubrir que hay distintas formas de ver el ocio, el tiempo libre o el vínculo o esa relación con ese objeto. Claro, es como estimularlo con otras cosas que son más recreativas para los niños en sí. Sí. Porque a veces dar el celular no lleva ningún estímulo, y cuando va al jardín que busca esos estímulos, no sabe cómo reaccionar, llora todo el tiempo, y es como que tampoco tiene esa dependencia con mamá y papá y el celular más que nada. Totalmente. Siguiendo con el tema de los teléfonos y de los niños, que me parece muy importante remarcar, ¿hay una edad considerada para darle el teléfono a un niño o tiene que ser en la adolescencia? ¿O basta con medir las horas de darle el teléfono? Hay varias cosas a tener en cuenta. Podemos hablar del consumo, y esa relación con el consumo y las infancias tiene mucho que ver, no solamente con el celular, sino también este bebé que llora, toma comida, y después yo le digo, ay, lo que pasa a los 10 años, estás gordo y te tenés que poner a dieta. Y él ha aprendido que el modo de entretenerse es comer, o ante cualquier situación es resolver con comida. Entonces tiene que ver con eso, con ir formando personalidades que tengan que ver con el poder resolver las cuestiones, el poder identificar. ¿Tengo hambre? Sí, no, ¿qué como? Quiero buscar algo, quiero escuchar alguna situación, quiero ver algún video, algún jueguito y ver el tiempo y todo eso. Pero tiene que ver con el desarrollo integral. Y es importante tenerlo en cuenta, porque esto se va a dar en cómo vamos a ser nosotros de grandes, cómo vamos a saber resolver o cómo vamos... Hay cosas, por ejemplo, yo no sé por qué como, y es por eso, o sea, porque me acostumbraron a que si a mí me pasa algo, tengo que comer. Entonces, de esa manera yo voy formando mi personalidad y cómo soy de grande. Pero es importante marcar siempre la importancia de ver qué relación tengo con el objeto. Yo, por ejemplo, en lo personal, cuando me parece un problema muy grande, que es para mí, por ejemplo, muchas cosas de la facultad muy seguidas, yo no resuelvo nada, sino que me pongo y miro una película. Y estoy ahí horas y horas, y es como que no estoy haciendo nada, ni siquiera estoy resolviendo, ni tratar de resolverlo, sino que quedo como en un punto medio, en un punto muerto, como quien dice. Y quedo ahí y no resuelvo, y termino quedando frente a una pantalla, tratando de satisfacer mi emoción, mi felicidad, en vez de resolver y quedar tranquila para un tiempo más largo, pero no, quedo ahí. Eso que estás diciendo es importantísimo, porque en realidad las adicciones tienen mucho que ver con eso, con anestesiarnos. El tomar alcohol, el ver películas, el sumergirnos en las redes, tiene que ver con anestesiarnos y dejar de resolver. Muchas veces, por supuesto que el consumo tiene múltiples causales, pero tiene que ver con disociarme de lo que estoy sintiendo y de lo que está pasando y necesitar ese efecto para poder hacer otras cosas. No soy yo, soy otra persona y resuelvo de otra manera. Perfecto. También quería hacer un poco de hincapié en los casinos. Generalmente acá, en las personas de mayor edad. ¿Se considera un consumo problemático? Por ejemplo, ¿no? Una persona de 60 años que asista todos los días al casino, y no al casino virtual, sino al casino, a los juegos. Al juego físico. Es todo un tema el tema de los casinos. La otra vez hablábamos incluso dónde están ubicados. O sea, hay zonas petroleras donde está lleno de casinos. La cantidad de casinos es importantísima en relación a la población. Hay re poca población y hay como 5 o 6 casinos. Entonces es todo un tema. Necesita una reglamentación y poder visualizarla. Yo trabajo en un equipo, en una escuela para adultos, y ellas comentan, hay muchas mujeres que comentan que van al casino y ellas dicen, yo tengo permitido gastar tanto. Cuando ya gasté más de eso, yo me vuelvo a mi casa. Es problemático cuando yo estoy haciendo más, jugando y apostando más de lo que yo tengo, cuando estoy poniendo en juego
Yo he visto, por ejemplo, chicos que en el kiosco de la esquina te venden la campera a 5 pesos con tal de poder venir a jugar otra vez, de venderlo a lo menos posible para poder seguir jugando. Entonces esa relación con poder decir, bueno, hasta acá llego, hasta acá voy a estar, es lo que tiene que ver. Si yo voy todos los días, pero mi relación es para divertirme, si mi relación, esto que yo digo de relación con el objeto, si yo voy porque ahí me divierto, porque conozco gente, porque es entretenido, es una cosa. Ahora, si yo necesito apostar, si yo no puedo parar de apostar, si yo no puedo tener un límite propio, es cuando es problemático. Y cuando podemos hablar de, a lo mejor, de ludopatía. Ok. ¿Y nos puede brindar algunos consejos como para prevenir o tratar esos consumos problemáticos? Como te decía, son multicausales. Okay. Entonces depende de muchísimas cosas. Pero principalmente tiene que ver con, hablando desde la niñez, esto que venimos armando, en ver cómo voy resolviendo no solamente conflictos, sino tiempos de ocio. Ahí es cuando es más importante poner el foco. El plan de adicciones tuvo en un momento un plan que se llamaba Tiempo Libre y tenía que ver con armar juegos que fueran cooperativos, no competitivos, pero que sí que tuviera que ver con poder dialogar para armar ese juego, para poder resolverlo, para poder verlo, tenía que ser colaborativo. Y eso era un modo de prevenir adicciones. Tiene que ver en cómo me relaciono con las personas, dónde busco ayuda, ese es uno. Bueno, me queda una preguntita más que, bueno, según la información que yo busqué sobre los consumos problemáticos, me meto en las drogas. Hay unas estadísticas que sale que las personas de bajos recursos son los que mayormente sufren estos consumos problemáticos. ¿Esto es verdad o, no sé, nos podría ampliar un poco más sobre eso? Sociológicamente hay muchas lecturas. Yo no sé si están así, porque yo no sé si está invisibilizado, o sea, si no se cuenta, o sea, si no está expresado dentro de otras clases sociales. Por ejemplo, cuando vos te vas a comercios, por ejemplo, la bolsa, hay muchas personas que tienen un consumo de cocaína importante, porque es, tengo que rendir, tengo que funcionar, tengo que estar alerta a todo lo que está pasando. Ahí hay mucho consumo, lo que pasa es que no está expresado y no está visto como problemático, está visto como necesario para que vos puedas rendir y estar al tanto de tantas cosas. No es lo mismo, hay que aplicar cierta perspectiva que tenga que ver con el consumo y cómo se lo ve en esto interseccionalmente. ¿Por qué? Porque es más discriminatorio cuando se utiliza en clases sociales más bajas, pero sin embargo cuando alguien de otra clase tiene cierto consumo está como más habilitado, entonces hay que ver, pero sí está más castigado y más criminalizado el consumo en otras clases más bajas. Perfecto, gracias Dani. Bueno, muchas gracias Daniela Infarte por su tiempo y por su participación aquí en el programa. Dale. Muchas gracias por venir. Gracias, chicas. Bueno, ahora Sofi, ¿me podrías hablar sobre la tecnología, las redes sociales? Sí, como estuvimos hablando, genera un estímulo las eras digitales que pueden afectar al cerebro. Más adolescentes que están en pleno proceso de cambio, más aún porque se encuentran dominados por las emociones, ¿no? Pasar demasiado tiempo frente a una pantalla altera la atención, la concentración, el aprendizaje y la memoria. Las redes sociales